Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Las oraciones de Santa Brígida están aprobadas por la Iglesia. Hay con estas oraciones unas promesas que si rezas tanto tiempo, entonces el Señor te va a cumplir eso de aquí, eso de acá. ¿Esto es cierto? ¿Qué cosas están realmente aprobadas por la Iglesia? ¿Qué cosas no? Y hay que tener cuidado con esto. Presten mucha atención. Nos encontramos aquí en la página oficial del Vaticano en el lugar de las actas de la Santa Sede Apostólica, Acta Apostolicae Sedis. Aquí se van almacenando en este portal de cada año desde 1909 hasta el año que corre todos los documentos de materia de leyes, decretos, constituciones, diferentes documentos que la sede apostólica saca oficialmente y esto queda entonces publicado en estas actas. ¿Sí? Tú quieres saber cualquier cosa que la Iglesia Católica ha pronunciado de manera oficial, pues vas a encontrar aquí. Aquí está desde 1909. ¿Por qué? Porque fue el Papa Pío X el que cambió esta forma de comunicar oficialmente para la Iglesia Universal, por ejemplo, las leyes de la Santa Sede. Y entro así un poco desprevenidamente, solamente un ratito para decirles que si acaso desean que haga otro video, en cambio, sobre las supuestas revelaciones de María Valtorta, pues entonces ahí en los comentarios lo dejan. Bien, tenemos entonces desde 1909 en adelante. Y por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, muchas personas se preguntaban, sobre todo obispos evidentemente, cómo concretamente se tenía que celebrar la misa Novus Ordo, que se llama así. ¿Cómo se celebra? Y tenían algunas interrogantes. Entonces, por ejemplo, como ahora hay concelebración, el concelebrante, cuando impone las manos, impone así, 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 ¿cómo tiene que hacer? Solo estoy poniendo un ejemplo. Pues uno tiene que investigar aquí y aquí están las respuestas a estas dudas. Que si el sacerdote tiene que hacer así o así, por ejemplo, les comparto, yo tuve que buscar bastante hasta encontrar la respuesta a esta pregunta. El concelebrante, ¿cómo pone la mano? Dice que la palma no tiene que estar hacia abajo ni hacia arriba, sino hacia un lado, ¿no? Y tiene que hacer un gesto de indicación, ¿sí? Es un gesto indicativo. Básicamente es así el concelebrante, ¿no? Cuando está en la consagración no es ni así o a veces así, ¿no? Entonces, eso lo explica la Iglesia Católica en documentos específicos que están publicados aquí. Están todos en latín, requiere una investigación pues a profundidad. Es un detallito este de la mano en la consagración. Pero ahora vamos al que nos convoca el día de hoy y es al respecto de Santa Brígida. La Iglesia se ha pronunciado al respecto de sus oraciones y las promesas. En el año 1954, aquí está, la Santa Sede se pronuncia al respecto de esto. Y tengo aquí ya descargado el documento. Es muy pesado porque tiene muchas páginas. Está en PDF. Uno puede entrar aquí y descargar cualquiera y comenzar a consultar cosas que quisiese, ¿no? Bueno, antes de ir al documento propiamente, aquí me saltó esta página. Es el Código de Derecho Canónico. Aquí justamente para que se entienda cómo es esto. Y como les decía, pues ahora se llama Acta de la Sede Apostólica, antes se llamaba Acta Sanctae Sedis, ¿no? El Papa Pío X pues lo modificó. Y entonces está eso también recogido en el Código de Derecho Canónico, en las leyes, digamos, primerísimas. Y aquí está el código número 8, el canon número 8, perdón. Inciso 1 dice, las leyes eclesiásticas universales se promulgan mediante su publicación en el boletín, ¿cómo se llama? Oficial, Acta Apostolicae Sedis. A no ser que en casos particulares se hubiera prescrito otro modo de promulgación, ¿sí? Hay documentos, recientemente recuerdo alguno, no específicamente el nombre, donde se decía que comienza a tener vigencia en tal fecha, ¿no? Muy pronto, no como normalmente sucede, porque se tienen que esperar normalmente 3 meses, según lo dice el Canon 8. Y entran en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha que indica el número correspondiente en los acta, a no ser que obliguen inmediatamente por la misma naturaleza del asunto o que en esta misma ley se establezca especial y expresamente una vacación más larga o más breve. Lo que les mencionaba. No recuerdo qué documento fue que regía inmediatamente, ¿no? Creo que eran solamente unas semanas. Pero bueno, eso no es importante. Solamente aquí corroborar
la validez de este documento, que es oficialísimo, ¿no?, de parte de la Iglesia Católica, y lo que diga allí rige con muchísimo peso. Entonces, aquí está ya descargada esta acta de 1954 y vamos a buscar qué es lo que dice de Santa Brígida. Y vamos a encontrar el pronunciamiento aquí, en esta acta, al respecto de la Suprema y Sagrada Congregación del Santo Oficio. Actualmente se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Antes, el Santo Oficio. Y por ejemplo, tenemos aquí ya un primer decreto del Santo Oficio, en el cual se nos dice que el libro de Jacqueline Martín, ¿sí?, tiene que ser ahora puesto dentro de los libros prohibidos, ¿sí? Actualmente esta forma de expresión o este título, libros prohibidos, ya no existe, digamos, de parte del Vaticano. Fue abolido esto. Sin embargo, la calificación moral o espiritual que se da de ciertos documentos, libros, pues evidentemente sigue en vigor. Atención a esto. Solamente se abolió esto de libros prohibidos. Sin embargo, este pronunciamiento sigue en vigor en tanto que la Iglesia desaconseja este libro de Jacqueline Martín, ¿no? Bueno, que según parece se llama el libro Testimonio de una mujer para el amor, algo así. Bueno, está en francés, según entiendo. Entonces esto fue promulgado en 1954, ¿sí? Ok. Y así hay más decretos hasta que llegamos a la tercera advertencia. La tercera advertencia. Y la tenemos aquí. Y aquí en latín se encuentra justamente el pronunciamiento de la Iglesia. ¿Qué es lo que dice? Claro, aquí para nosotros resulta un poco complicado. Les voy a traducir, lo tengo aquí ya traducido. Básicamente dice lo siguiente. Atención. En ciertos lugares ha aparecido un folleto titulado El secreto de la felicidad. Aquí está. ¿Sí? 15 oraciones reveladas por Nuestra Señora Santa Brígida. Aquí está. ¿En dónde? En la iglesia de San Paulo, en Roma. Publicado en varios idiomas y en varios lugares, básicamente. ¿Sí? Y continúa. Como en este folleto se afirma que Dios hizo ciertas promesas a Santa Brígida, y como no es seguro, atención, y como no es seguro que esas promesas fueran de origen sobrenatural, aquí no consta esto, los ordinarios, es decir, los obispos diocesanos, deben evitar el dar permiso de publicar o reimprimir obras o escritos que contengan las mencionadas promesas. ¿Sí? No se permite entonces promover, no se permite pues hablar de estas promesas como si realmente hubiesen sido prometidas de Dios o del Señor a Santa Brígida. Se está pronunciando al respecto de las promesas. Atención, se está refiriendo a las promesas, ¿sí? No a las oraciones en sí mismas. Más bien, con este documento quedan avaladas las oraciones, porque el documento contiene las oraciones de Santa Brígida, las 15, y da su oposición a las promesas que se le atribuyen, no a las oraciones. Aquí está la fecha, justamente 28 de enero de 1954. Bueno, otros detalles un poco más aquí. Y además, para completar la información, para luego hacer una explicación un poco más sencilla de mi parte, les presento la carta apostólica en forma de motu proprio spes edificandi para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, copatronas de Europa. San Juan Pablo II emite este documento, esta carta apostólica, y aquí habla sobre Santa Brígida. Veamos qué tiene que decir. Nos vamos al numeral 5 y encontramos lo siguiente. Brígida, dejando Suecia en 1349, se estableció en Roma y comienza a hablar un poco de ella. Y luego, en el mismo numeral, dice más adelante: no hay duda, sin embargo, de que al reconocer la santidad de Brígida, la Iglesia, atención, a la Iglesia
Atención, la iglesia, ¿qué cosa? Aunque no se pronuncia sobre cada una de las revelaciones que tuvo, sin embargo sí se ha pronunciado al respecto de esas promesas que se le atribuyen, mas no de todas las experiencias, revelaciones místicas que ella tuvo. Dice la iglesia, ha acogido la autenticidad global de su experiencia interior, es decir, que lo que ella ha vivido con el Señor lo creemos que es real, ¿sí? Le damos esta aprobación, creemos en la autenticidad de su experiencia mística con Dios. Pero luego, las cosas concretas, específicas, dice, no se pronuncia la iglesia sobre cada una de las revelaciones que tuvo. Si comparamos esto con el documento de 1954, llegamos a una sencilla conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Atención. Las oraciones, como hacen parte de esta experiencia íntima, mística que tuvo con Dios, entonces a estas no se les ha dado un veredicto diciente al respecto de su sobrenaturalidad. Sin embargo, como hace parte de esa experiencia que tuvo con el Señor, pues el que desea puede rezarlas. Inclusive con el documento de 1954 se avala más esta oración o las oraciones, las 15. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que en cuanto a lo que se está promoviendo de las oraciones, lo que tenemos que advertir es que se interrumpa, se detenga y no proliferen las promesas atribuidas a esas oraciones. ¿Se entiende? Hay muchos portales, inclusive católicos buenos, que tienen las oraciones de Santa Brígida y te dan las normas y te dicen, esta oración se reza el primer día, esta de acá el segundo día, para poder ganar las promesas. Si lo haces durante un año o 15 años, algo parecido. Y esto no hace parte de lo que la iglesia nos está enseñando. No está aprobado esto por la iglesia. ¿Que se pueden rezar las oraciones? Sí, y yo les pido por favor, si no han rezado nunca esas oraciones, háganlo. Sobre todo en el tiempo de Cuaresma que nos encontramos, cuánto bien nos hace interiormente. Recen las oraciones de Santa Brígida, se los pido por favor, sobre todo en ese tiempo de Cuaresma que tiene un vínculo muy grande con la pasión. Pero en cuanto a las promesas, ya sabemos lo que nos dice la iglesia. En cuanto a las promesas, no vayamos a hacer las oraciones pensando en que casi que mágicamente se nos va a conceder esto de aquí o lo de acá, porque casi que estuviésemos haciendo esto solamente por algo a cambio. ¿Es el sentido de la oración? Voy a orar, pero ya sabes, tienes que darme esto, Señor. Es que si falta un día, uy, no, ya no sé, ya tengo que repetir otra vez porque quiero cumplir todo tal cual para que se me dé eso que estoy pidiendo. Hay que tener mucho cuidado. O sea, inclusive sí puedes decirle al Señor, te ofrezco esto por esas intenciones. Muy bien, pero no es que es casi que un poco supersticioso, ¿no? De que cada una de esas cosas se van a cumplir si es que yo rezo. Y no otras cosas, sino solamente estas. No, así no funciona la oración. Así no. Entonces tengan cuidado con esto. Alguien dirá, Padre, pero yo hice las oraciones durante tanto tiempo y el Señor me bendijo con esto de aquí, esto de acá. Listo, el Señor, siempre que uno ore con fe, uno ore con esperanza, con caridad, pues el Señor está allí presto a ayudarnos. Pero no significa que de una forma matemática, si es que yo cumplo esto, entonces consecuencia, se me cumplen las 15 promesas, las 10 promesas, las que digan, porque algunos hasta modifican así o así. Realmente no sé cuáles serán, entre comillas, las oficiales, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con esto. No convirtamos la oración en algo mercantil. Yo hago esto y tú me das, Señor, esto que me estás prometiendo. Pero verás, no funciona así la oración. Hágase tu voluntad, ¿sí? Y esto es una invitación entonces a profundizar el misterio de la oración. La oración que consiste en la más sublime caridad, en el más sublime amor y misericordia, compasión. ¿Por qué? Porque no busco nada a cambio. Porque estoy más bien viniendo a ti, Señor, porque tu voluntad sobrepasa inclusive mis propias intenciones. Evidentemente yo puedo tener intenciones y decirte, Señor, te pido por eso de aquí, lo de aquí, lo de aquí, lo de acá. Muy bien, excelente, háganlo. Si quieren comprometerse rezando esto durante un mes o algo parecido, listo, háganlo.
No significa que hay unas promesas que el Señor tiene que cumplir. No, no, no. Te pongo estas intenciones, Señor, hágase tu voluntad. Oro por esto y esto otro. Hágase tu voluntad. Y así comprendemos cada vez mejor lo que significa estar delante de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, de su corazón misericordioso. En ese tiempo de Cuaresma, de aquel que ha derramado su sangre por nosotros. Sencillamente esto, queridos hermanos, permítanme darles la bendición y les recomiendo otra vez más y con la mayor efusividad que puedo, recen por lo menos una vez en su vida las oraciones de Santa Brígida. Ahora sencillamente permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.